Como la palabra revolución tiene una definición tan poco explícita y tan nueva, sobre eso estuvimos discutiendo. Si una dictadura es revolución, si la época tenía un sentido más negativo que ahora, ¿cuáles fueron las primeras revoluciones en todo el mundo? Nos gustaría, junto a todos ustedes, y aprovechando que tenemos un historiador con nosotros, es profesor de esta secundaria, vamos a preguntarle todas estas dudas y más. Empecemos a cuestionar la revolución. Vamos a tener una pregunta. Empezamos con Van leyendo la primera. ¿Crees que para que haya una revolución sí o sí tiene que haber violencia? ¿Por qué crees que la gente piensa en eso? Bueno, hola, aprovecho para saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y agradecerle a Ariel la invitación, que para mí fue emocionante, aunque a ustedes les parezca raro volver a la escuela después de tantos años, en un lugar donde yo pasé varios años trabajando y a gusto, así que bueno, estoy agradecido por la invitación y poder compartir con ustedes este rato. Voy a la pregunta, ¿no? Porque si no, esto parece un divague. En principio, cuando pensamos en la revolución, sea la revolución que estemos analizando, cual sea, tenemos que pensar en dos niveles, siempre. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por revolución y qué es lo que las personas del periodo que estamos estudiando entendían por revolución? Porque muchas de las confusiones que tenemos tienen que ver con eso, que nosotros por ahí tenemos una idea sobre lo que es la revolución y las personas que vivían en esa época por ahí tenían otra idea sobre lo que es o sobre lo que debe ser una revolución. Parte del trabajo del historiador es traducir ese pasado a nuestro presente, sabiendo que no necesariamente es igual. En la época que estamos ahora recordando y analizando, que es a principios del siglo XIX, tiene una característica, que es un mundo que se parece bastante al nuestro, las palabras son bastante parecidas, algunos fenómenos de la sociedad son muy parecidos, pero no es igual. Es decir, se asemeja a nuestro presente en muchas cosas, pero en otras es distinta. Y eso lo hace más confuso. Si fuera que estuviéramos estudiando, por ejemplo, el Antiguo Egipto, es tan distinta esa sociedad que el tema de la traducción se hace más evidente. Acá parece que naturalmente lo que están diciendo los actores del periodo es lo que estamos diciendo nosotros. Y eso puede prestarse a confusión. Entonces, yendo a esta pregunta que estaban haciendo, las revoluciones pueden ser pacíficas, y de hecho hay muchos ejemplos de revoluciones pacíficas, si entendemos por revolución un cambio en alguna estructura. En una estructura política, en una estructura social. Sería difícil que un cambio en una estructura social sea pacífico, pero cambios en alguna forma de gobierno pueden serlo. De hecho, una de las características que tuvo la Revolución de Mayo al principio, y que enfatizo esto al principio, y de la cual se enorgullecían sus protagonistas, es que había sido una revolución pacífica. Todos recordamos que fue un cabildo abierto que decidió dar por acabada con el virrey Cisneros, que era quien gobernaba el virreinato del Río de la Plata, crear una junta. Hubo ahí unos problemas durante esos días, se creó una junta que no fue aceptada, y después se creó otra junta, y eso fue. Entonces, en principio esa revolución fue pacífica. Pero en principio, poco tiempo después, ya empezó el enfrentamiento entre quienes adherían al gobierno y quienes estaban en contra, y la revolución se hizo guerra y eso cambió todo. Pero volviendo a la pregunta, sí puede haber revoluciones pacíficas en ese sentido, ¿no? ¿Había otra cosa que habías preguntado? No, era esa. Ok. Dale. Si la revolución es un proceso, ¿puede frenarse o solo se consigue guiarla hacia otro fin? ¿Un freno es una contrarrevolución? ¿Cuánto tiempo puede durar una revolución para ser llamada así y no de otra forma? Bueno, es una pregunta excelente que no tiene una respuesta. Por eso es una pregunta excelente. O les podría decir algo que hacen siempre los historiadores, desconfíen cuando los economistas. Esto es muy complejo. Bueno, entonces uno puede decir que es muy complejo y no le respondo nada porque es muy complejo y no tenemos tiempo, pero voy a tener algunas ideas sobre esto que están planteando, que me parece una pregunta excelente. Y acá sí tenemos que situarnos no en lo que nosotros pensamos que es una revolución, sino en lo que los contemporáneos pensaban que era una revolución. Y los contemporáneos del proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810 en el Río de la Plata pensaban que era un proceso que los excedía, que los trascendía. Lo vivían como un curso de la historia al cual se habían visto envueltos, se habían visto arrastrados, y que era muy difícil hacer algo. Y sin embargo estaban todo el tiempo planteándose la necesidad de ponerle fin a esa revolución, porque
Porque el problema con la revolución para los contemporáneos era que, por un lado, como decía Ariel antes, era el mito de origen, el inicio de una nueva patria, una nueva era, el fin del dominio colonial, todo lo que estábamos recién cantando el himno, o algunos lo están escuchando, no lo estaban cantando, todas las cosas que dice, ¿no? El gran pueblo argentino, salud, la libertad, todo eso que viene a traer la revolución, pero también trae esto que les dije antes, las guerras, los conflictos, las diferencias. Entonces hay una mirada ambigua sobre la revolución y pronto empieza a plantearse la necesidad de ponerle fin a la revolución. Pensando, por ejemplo, ahora que es el bicentenario de la Declaración de la Independencia, el Congreso de Tucumán es conocido sobre todo por la Declaración de la Independencia, que es un hecho importantísimo. Pero el 1 de agosto de 1816, o sea, 3 semanas después de declarar la independencia, publican un manifiesto larguísimo a los pueblos del Río de la Plata que estaban viviendo una especie de guerra civil. Y había conflictos internos entre los revolucionarios. Es un manifiesto larguísimo diciendo, bueno, nosotros somos el Congreso, nos tienen que hacer caso, somos la autoridad constituida, si no se obedece a la autoridad, todo esto se va a desmadrar, etcétera, todo argumentado. Después de argumentar durante 30 páginas, ponen un decreto que se titula así: Fin a la revolución, principio al orden. Entonces sí le estaban tratando de poner un freno a la revolución, en el sentido de que tenía que terminar esa situación de conflicto permanente que afectaba a quienes habían adherido a la revolución. Y ese decreto, después de argumentar durante 30 páginas todo lo que había que hacer, decía, bueno, pero si no nos hacen caso hay pena de muerte y destierro para el que no hace caso. O sea, esa es la idea de orden que se busca imponer también. Entonces, los contemporáneos viven no solo en la revolución rioplatense, en todas las revoluciones hispanoamericanas e incluso a escala más grande, ese gran problema. Todos saben cómo empezó esto, pero nadie sabe cómo termina. Y es un problema porque la idea es que se terminó con una estructura de poder político y social antigua, se crea, la idea es que esto es para crear una nueva, pero esa nueva nunca termina de constituirse. Y uno podría decir que la revolución solo terminaría en el momento en que se constituye un poder político que fuera reconocido por todos. Eso va a faltar mucho tiempo. La otra parte era si el freno o la institución es una contrarrevolución. Bueno, puede ser una contrarrevolución o no, porque lo que les decía recién, los propios revolucionarios querían parar la revolución, no lo veían como una contrarrevolución. Hay en esa época hay fenómenos muy interesantes que tienen que ver con la idea de hay un tiempo muy acelerado. Entonces, como el tiempo se aceleró, lo que hay que hacer es frenarlo, pero si lo frenamos, ¿eso quiere decir que estamos en contra de las transformaciones? No, quiere decir que puede ser que querramos que las transformaciones sean más paulatinas, que no afecten tanto a la sociedad. Entonces, la idea de hacer un freno o poner un freno a la revolución puede ser contrarrevolucionario. Obviamente los que están en contra de la revolución querían eso. Es más, querían hacer otra cosa, no tanto poner un freno, querían volver a la situación anterior. Algo que sucede sobre todo en Europa. En las revoluciones europeas sí hay una reacción que lo que busca es restaurar las monarquías previas y de hecho triunfa durante bastante tiempo. Pero en América eso casi no sucede. Lo que se busca más bien es moderar la revolución. O sea que más que una contrarrevolución es ponerle un freno, ¿no? Orientarla de algún modo, apaciguarla, como que vaya aterrizando de a poquito. ¿Existe una revolución que pueda ser considerada negativa, siendo que éstas se producen por la suma de voluntades populares? Bueno, ahí entramos en el plano de los valores y obviamente para la valoración de un fenómeno social o histórico puede ser negativa o positiva según quien lo juzgue, sí. De hecho, mucha gente juzga que las revoluciones son malas. Lo interesante en el caso de la Revolución de Mayo, y por eso es nuestro mito de origen, y por eso hoy en día seguimos recordándola, es que se impuso como algo que fue bueno para toda la sociedad argentina y así lo recordamos hoy en día. Yo coincido con eso, pero es algo bastante excepcional, esa idea de que una revolución sea reivindicada por toda la comunidad, por toda la población. Es algo bastante, eso sí es algo bastante excepcional. Ni siquiera pasa en todas las revoluciones hispanoamericanas. Hay otros lugares donde las revoluciones fueron vistas con mucho más, con miradas más críticas o por lo menos dividido. Pero el tema de la valoración ahí sí tiene que ver con las ideas que cada uno tiene, o cada grupo tiene, con los intereses que cada grupo tiene, con la sensibilidad hacia los fenómenos sociales. Sí, puede ser. ¿Qué es necesario que suceda para que un acontecimiento sea considerado una revolución?
Bueno, y volvemos a los dos planos. El primer plano, el propiamente de lo sucedido, es que los contemporáneos crean que es una revolución. O sea, si todos los contemporáneos creen que es una revolución, no voy a venir yo 200 años después a decirles que no lo es. Porque parte de que sea una revolución tiene que ver con un cambio en la conciencia de la sociedad. Si la sociedad, o sectores de la sociedad, cambia sus formas de entender las cosas, y eso es una revolución. Les pongo un ejemplo, y termino la respuesta con otra cosa después. Los habitantes del espacio rioplatense, lo que después sería Argentina, o una parte de lo que después sería Argentina, se consideraban, hasta iniciar la revolución, como españoles americanos. ¿Por qué? Porque eran súbditos de la monarquía española y se consideraban también españoles americanos. En muy poco tiempo, con la revolución y con la guerra, pasan a considerarse americanos, solamente americanos. Y eso es un cambio muy grande, y eso da cuenta de que un cambio en la conciencia, en la forma en la identidad que tienen los actores sociales. Y entonces, bueno, ahí uno ve que sí se produce, digamos, esa transformación radical. Ahora, ¿cómo la vemos nosotros hoy en día? Tiene que ver con cómo nosotros entendemos que es una revolución. Y con las revoluciones pasó un fenómeno que es muy interesante, que cada revolución que vino posteriormente en la historia hizo que se reinterpretaran las anteriores. Por ejemplo, el primer gran modelo de revolución fue la Revolución Francesa. Y para los contemporáneos de la Revolución de Mayo y de las revoluciones hispanoamericanas, la Revolución Francesa era un modelo, para bien o para mal. Posteriormente, en el siglo XX, vino la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa hizo que se reinterpretara la Revolución Francesa y todas las revoluciones anteriores. Y después, bueno, hubo otras revoluciones, por ejemplo, en el caso de América, la Revolución Cubana, hubo otros fenómenos. Entonces, cada revolución lo que hace es que se reinterprete las anteriores. Entonces, desde hoy en día, tenemos que tener en cuenta estas diferencias sobre qué es lo que nosotros pensamos que es una revolución, y que, ya lo dije varias veces, pero voy a seguir insistiendo, y qué es lo que los contemporáneos pensaban y por qué. Tenemos que tener en cuenta estas dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, para muchos historiadores o escritores o pensadores o políticos, la Revolución de Mayo no fue una revolución. ¿Por qué? Porque no hizo lo que había hecho, por ejemplo, la Revolución Francesa, una transformación social, y menos que menos una transformación social como la hecha por la Revolución Rusa. Se esperaba que una revolución tuviera que producir una gran transformación socioeconómica. La Revolución de Mayo no lo provocó, sobre todo una gran transformación política. Entonces, leídas de las otras revoluciones, hay autores que te dirían que no es una revolución, que puede no considerarse como una revolución, y otros que sí. Y ahí se ve también cómo todos los fenómenos del pasado y del presente son siempre motivos de disputa sobre su interpretación, y que es bueno tenerlo presente y no darlos como estas interpretaciones como hechos naturales. Sí, yo, para sumar un poco a lo que está diciendo Fabio, me parece que lo que está planteando claramente es que nosotros, desde nuestra mirada hoy, podemos evaluar con una serie de criterios si lo que se llama revolución en un momento es precisamente una revolución o no. Voy a dar un par de ejemplos que quizás sean bastante claros. Cuando a Perón lo sacan del gobierno por un golpe militar en el año 1955, los militares y los civiles que apoyan a ese golpe militar y que protagonizan ese golpe militar no lo llaman golpe militar, lo llaman revolución libertadora, ¿no? ¿Es eso una revolución en los mismos términos que la Revolución de Mayo? Probablemente no. Peor aún, otro caso. En el año 1966 hay otro golpe militar, que es el de Onganía, Juan Carlos Onganía, que es un militar mano dura, que llama también a su golpe militar la Revolución Argentina. Entonces, él al golpe, lo que nosotros consideramos un golpe, lo llamaba revolución, ¿no? Vemos ahí las diferencias, y que lo importante es no tomar de por sí que alguien llame, que en esa época, a una revolución no quiere decir que nosotros necesariamente lo llamemos de esa misma manera. Pero es un comentario y ahora una pregunta. ¿Cómo afectaba la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, en Buenos Aires? Y cuando hablo de la gente, hablo de diversos grupos sociales, la revolución. Este periodo, es decir,
pasaba que él le era indiferente a una persona que como vemos en los actos más escolares, está alguien disfrazado vendiendo empanadas, una cosa así. O sea, estamos hablando de los sectores populares que vivían en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se sentían vinculados a eso o era algo que estaba pasando en otro plano? ¿Los afectaba seriamente? Me gustaría que comentara un poquito acerca de eso. Bueno, sí, la revolución, entre otras cosas, tuvo como una de sus características que afectó profundamente a toda la población, aunque hay que decir también que la fue afectando de distinta manera y en distintos momentos. No es que el 25 de mayo de 1810 pasó lo mismo en todo lo que después sería el territorio argentino. Por ejemplo, las poblaciones del noroeste se movilizaron política y militarmente 2 o 3 años después, en el marco ya de la revolución avanzada. Pero sí afectó profundamente la vida de los sectores populares y de toda la sociedad. Es muy difícil de imaginarnos para nosotros, pero era la quiebra de una forma de organizarse y de percibirse y del lugar que cada uno tenía en la sociedad y la búsqueda por construir nuevas formas de organización. Y eso no puede sino afectar a la vida cotidiana. Pero sobre todo lo que afectó a la vida cotidiana de casi todo el territorio americano fue la guerra. Porque a partir de 1810 en adelante, la guerra se convirtió durante mucho tiempo en un elemento esencial. Y eso permitió que sectores que antes tenían lugares menores o marginales tuvieran mayor poder y que sectores populares adquirieran nuevos derechos. Para poner un ejemplo muy concreto, los esclavos, muchos fueron liberados como consecuencia de haber sido incorporados a la militarización. Eso le cambió a muchos la vida y también a muchos le causó la muerte. Quiero decir, no es que solamente los cambios son favorables en el sentido de que van a tener más libertades, pero lo que sí sucede es que hay muchas transformaciones y que la sociedad también se politizó mucho. Por ejemplo, el hecho de que estuviera muy movilizada hacía que antiguas formas de vinculación desigual, piensen que una sociedad de lo que nosotros llamamos de antiguo régimen, una sociedad estamental, una sociedad en la cual las personas no son consideradas por ser unas personas, sino por el lugar que ocupan, y cada uno ocupa un lugar distinto. Entonces, ese lugar distinto que cada uno ocupa empezó a ser modificado y personas que ocupaban un lugar más bajo en la escala social, por ahí podían, de algún modo, en algunas circunstancias, reivindicar nuevos derechos y afectar los derechos de quienes ocupaban un lugar más alto. Entonces, sí, la vida cotidiana fue afectada profundamente y no volvió a ser igual, ya no volvió a ser igual para nadie, ¿no? Y en ese sentido, claramente es una revolución, digamos. Voy a hacer una pregunta más, una chica tercero, y les pedimos por favor si alguien más quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano, y Juana, y después si alguien levanta la mano, hacen una pregunta. ¿Hay miedo de los movimientos de los negros y los indígenas en la revolución? ¿Cómo? Sí. Bueno, parte del temor de qué pasa con la revolución tiene que ver con experiencias previas. Porque una experiencia previa que fue como una especie de fantasma en las revoluciones americanas es lo que había pasado en Haití. No sé si saben lo que pasó en Haití. Supongo que no, porque no es algo muy conocido, aunque fue muy importante. Que es que, ustedes saben, Santo Domingo era una colonia francesa en el Caribe, ¿sí? Con un porcentaje altísimo de población esclava. Y cuando la Revolución Francesa empezó, y trajo los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, seguía manteniendo colonias con esclavos. Y esas colonias con esclavos, los esclavos se tomaron en serio lo que decían los franceses de que debía haber libertad e igualdad, y produjeron un movimiento revolucionario muy, muy fuerte, muy importante. Entonces, en las revoluciones americanas había un temor muy importante a qué es lo que pudieran hacer en las clases subalternas, ya sean los esclavos, la población indígena, y entonces sí afectó profundamente. Lo que hay que tener en cuenta también, y esto también es muy importante, es que no hay que considerar que todos los sectores populares tenían los mismos intereses o las mismas ideas. Porque lo que yo decía recién, que es un mundo que se desarma y se busca armar otro, implica que cambian todas las relaciones, pero no necesariamente que todos estén de acuerdo en cómo debe ser. Incluso hay casos, y hay bastantes, en los cuales población esclava, no en el Río de la Plata, pero por ejemplo en el sur de la actual Colombia, en el norte del actual Ecuador, en el cual los esclavos luchaban con los españoles contra los revolucionarios.
Y uno se pregunta, ¿pero por qué hacían eso? Y era muy sencillo, porque los revolucionarios eran sus amos. O sea que los revolucionarios republicanos eran los amos de esos esclavos, y esos esclavos, por una cuestión de estrategia, luchaban contra sus amos, apoyando a los españoles que querían recuperar ese territorio. Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, de que no necesariamente cuando pensamos en la revolución tenemos que pensar que aquellos a quienes supuestamente le están destinados las transformaciones que van a beneficiar el proceso revolucionario están en ese momento de acuerdo con lo que está sucediendo. Y con los pueblos indios pasó cosas similares. Hay pueblos que apoyaban a los revolucionarios, pueblos que apoyaban a las fuerzas de virreinales, pueblos que mantenían su autonomía, pueblos que negociaban, y eso va a estar presente todo el tiempo. Y es bueno también tenerlo presente nosotros, cuando tratamos de entender cómo funciona la sociedad, para pensar que no hay que hacer una relación tan directa ni inmediata entre determinadas ideas y determinados sectores sociales, que no siempre funciona así. ¿Sí? Fabio, quizás puedes comentar el caso de Castelli, que también es interesante. Bueno, que dice Ariel. Castelli fue una figura muy importante de la primera junta. Fue el que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo justificó porque, al no haber autoridades legítimas, el poder retrovertía, la soberanía retrovertía o volvía a los pueblos, ¿no? Era el que lo argumentó. Y después ocupó cargos en la Junta. Él fue el que dirigió el ejército que fue hacia el norte, el actual norte argentino, y ocupó el Alto Perú, que es la actual Bolivia, que forma parte del virreinato. Esa es una zona la cual era muy importante la población indígena, ¿no? Quechua y aymara. Y Castelli dictó medidas muy importantes destinadas a liberar a la población indígena de antiguas formas de explotación, por ejemplo el tributo. El tema es que había pueblos indígenas que estaban de acuerdo con pagar el tributo. Lo que querían es que ese tributo le llegara al monarca, que en ese entonces no estaba, porque estaba preso, no se sabía qué había pasado, porque eso era alguna forma que ellos tenían de considerar que permitía la subsistencia de la comunidad. Y por esas comunidades indígenas estaban preocupadas por otras cosas, por ejemplo, poder elegir a sus autoridades, tener un control sobre sus tierras, sobre sus aguas. Entonces, hay momentos en que hay muchas tensiones entre lo que hacen los revolucionarios y quienes son los destinatarios de sus medidas, que nosotros podemos considerar que son buenas, pero no necesariamente ellos tenían por qué considerar que eran buenas en ese momento. Otros pueblos